Vamos a hablar un poco de la fe en la obra de Dios. Estamos involucrados en la obra de Dios y la fe es un elemento clave, pero a ver si a través de este pasaje en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 14, nos inspira, nos ayuda a centrar un poco la implicación de la fe en la obra de Dios. De la fe se puede hablar mucho, continuamente estamos hablando acerca de ella, pero vamos a centrarnos un poco en este pasaje. Hechos capítulo 14, versículos del 8 en adelante. Es una historia. Hechos 14, capítulo 14, versículos 8. ¿Está en tu móvil? Sí, menos mal, es un buen móvil. Hechos 14, versículo 8. Leo así. Cierto hombre de Listra estaba sentado. Luego lo vais a ver. Listra era una ciudad que está en Turquía, un poco hacia el centro, más o menos, lejos de lo que ha sido el terremoto de este año. Dice, cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo. Por cierto, estamos hablando ayer de cojos, de paralíticos, los niños también, y ahora otro pasaje de cojos. Bueno, la Biblia habla algo más que de cojos, y de paralíticos. Bien, seguimos, perdonadme. Dice que jamás había andado. Jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Dice, y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica, una lengua de la zona, dice, les habló en esas palabras, dice, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros, guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Imaginémonos toda la escena, ¿no? Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades, de esto que estáis ahí celebrando, os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él, Dios, ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. La libertad. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, a pesar de esa libertad, Dios ha seguido dando testimonio de sí mismo. Dice, ¿cómo? Haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría vuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Estaban escuchando y no hacían caso. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, ya estamos, los que vienen de fuera a fastidiar, que persuadieron a la multitud. Y habiendo apedreado a Pablo, o sea que van a la parfeina, como decimos en Cataluña, ¿no? Fueron por trabajo, ¿no? Y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. No había quien parase a Pablo. Versículo 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos,
Volvieron a Listra. Hombre, Pablo, te has pasado. Te acaban de apedrear y todavía tienes ganas de volver a Listra. Dice que volvieron a Listra y a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos. Mira, ánimo, muchachos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué pensáis? ¿Que esto de seguir a Jesús no trae problemas? Y constituyeron entonces ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, interesante. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Habían creído en el Señor, no en Pablo, en el Señor. Interesante, ¿verdad? Sigue diciendo, pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Regresaron al punto de origen de donde habían sido encomendados para predicar el Evangelio. Y habiendo llegado, versículo 27, y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Pablo. No, Dios. ¿Con quién? Con ellos. Ellos hicieron la obra de Dios. Y cómo había abierto Dios la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Interesante. Esto es el primer viaje que hizo el apóstol juntamente con Bernabé, primer viaje llamado primer viaje misionero. La convicción de todo creyente, de toda la iglesia, es que es Dios quien obra a través de sus hijos. Es Dios el que actúa a través de sus hijos, a través de aquellos que hemos creído en Cristo, de los cristianos. Muchas veces podemos caer en la confusión de que somos nosotros los que hacemos el trabajo, ¿no? Sí, somos nosotros y depende de nosotros, ¿verdad?, en hacer la obra. Pero no olvidemos nunca que es Él, es Dios, quien lo hace, esa obra, por medio de nosotros. Es Dios actuando por medio de nosotros. Hablando acerca de los dones espirituales, en otra epístola, en Corintios, dice Pablo, Dios es el que hace todas las cosas en todos. Y eso lo hemos de tener bien claro. Si ayer algunos estábamos por aquí con los niños y éramos físicamente, y yo físicamente por la noche estaba que no podía ni moverme, sí, es por medio de mí, o es por medio de todo el equipo y de aquellos que pudieron estar, pero es Dios obrando en la vida de estos niños y el Espíritu Santo trabajando también en aquellos que escuchaban. Cuando Pablo y Bernabé, a ver, aquí, déjame antes está. Cuando Pablo y Bernabé hemos leído diferentes ciudades. Para esto lo sitúo, aunque no lo podáis ver muy bien aquí, pero es un poco lo que es esa parte de Turquía. Dice que de regreso a Antioquía, al final hemos leído, Antioquía está aquí, de aquí partieron, de Antioquía, partieron para ese viaje misionero, Perge, aquí está Perge, que es y fueron por aquí, y luego en Listra, que es donde fueron apedreados, ¿vale? Es un poco para darnos una idea. Dice que cuando regresaron de este viaje, regresaron de nuevo a Antioquía, aquí, reunieron a la iglesia para darles testimonio de las cosas que habían ocurrido, de las conversiones, de los nuevos discípulos, de las iglesias que se estaban formando, de los milagros y de las sanidades, como la que hemos leído, y de todo eso, y incluso de las iglesias establecidas. Dios estaba actuando de una manera realmente tremenda en esos años. Y cuando regresaron, fueron para darle a Dios toda la gloria, toda la honra, porque había sido Dios mismo el que había actuado en las vidas
de esas personas. Y lo había hecho a través, como dice el versículo 27, a través de ellos. Dice versículo 27, hemos leído, habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. La gloria siempre para el Señor. Siempre. Siempre. Cuando estamos celebrando los 40 días y reconociendo estos 15 años que empezamos de cero en esta comunidad, la gloria al Señor. Siempre, siempre. Siempre debemos recordar que si hay algo digno de celebrar o de gozarnos en lo personal o de manera comunitaria, es porque el Señor en su misericordia nos haya utilizado. Punto. Nos ha utilizado y nos quiere seguir utilizando. Y que no hay ningún mérito en nosotros y que solo es por su gracia que podemos ser usados por Él. Así que no es una cuestión de falsa modestia, sino reconocer realmente la realidad. Es que Dios obra. Dios obra. Bien, vamos a la historia. Vamos un poquito a la historia. Ahora, es que era por la noche y ya estaba hecho polvo y tengo movidos un poco. Vemos que se pasa en Listra, bueno, en Listra se pasa del éxito al aparentemente fracaso. La vida es como una montaña rusa, lo sabes muy bien. La vida es como una montaña rusa, ¿verdad? A veces estamos arriba y otras veces estamos surfeando y otras veces estamos en el fondo, en el fondo. Lo mismo le ocurrió a Pablo y Bernabé en este pasaje que narra parte de este primer viaje misionero. Vivieron el éxito de un misterioso milagro, un milagro así sorprendente. Vivieron estos, Pablo y Bernabé, el halago, el reconocimiento de parte de todos, de las gentes, pero de pronto aparecen unos extraños y llegan a convencer a las multitudes y de pronto todo aquello que parecía halagos se convierten en piedras. Cambio tremendo, ¿verdad? Además, eso nos hace pensar también el próximo domingo, además de todo lo que he dicho que vamos a celebrar, el próximo domingo es lo que se llama el Domingo de Ramos. Luego ya tenemos la Semana Santa, ¿no? El inicio de la Semana Santa. Y el Domingo de Ramos nos recuerda también que el Señor Jesús experimentó algo parecido, ¿no? Entró en Jerusalén con una entrada triunfal, todo el mundo cantando Hosana y reconociendo al Mesías, y hasta aquí el Mesías, y al cabo de pocas horas estaban gritando todo lo contrario, ¿no? ¡Crucifícale, crucifícale! Cuidado con los halagos, cuidado con aquel que te pone demasiado jabón, aquel que a lo mejor te dice, ¡ay, qué guapo y qué bonito y qué bien lo haces! Porque a lo mejor mañana, quién sabe. Aquí tenemos el milagro de este hombre cojo, dice, de nacimiento. Y es una situación muy similar al milagro de Pedro y Juan, que me parece que es lo que están compartiendo esta mañana Ana con los niños. Pero aquí vemos algo muy interesante, Pablo ve enseguida la fe de aquel hombre, esa sensibilidad espiritual que solamente Pablo podía tener. Ve la fe de este hombre, dice que le mira a los ojos, y eso me lleva a ese punto que es un misterio, hay tantos en las Escrituras, ¿verdad? Cómo Dios interviene de una manera espectacular simplemente por la fe, Volviendo a la historia, dice el versículo 9, oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos, viendo que tenía fe para ser sanado, entonces dice esas palabras, que hay una respuesta inmediata, física, en ese hombre. Sin fe, está claro que Dios no actúa.
La fe es imprescindible. La fe en la obra de Dios es innegociable. Muchas veces oramos por sanidad, por personas. Yo creo que es uno de los temas más frecuentes y en la iglesia también uno de los temas más frecuentes. Oramos por sanidad, por personas que conocemos o que nos han hablado de ellas, y está muy bien que lo hagamos, pero hay un principio bíblico que se repite una y otra vez, que se repetía también en la vida del Señor Jesús. Es que ese principio es que Dios opera, Dios obra de manera sobrenatural, más allá de la lógica, si la persona, Dios opera si la persona pone su mirada en el Señor. Muchas veces queremos, y en nuestras oraciones queremos que el Señor intervenga, ¿verdad? Incluso trayendo sanidad física o espiritual, pero es que la otra persona no está poniendo su mirada en el Señor. Es la realidad, ¿verdad? Y es imprescindible tener en cuenta que si la otra persona no está confiando en Dios, ¿qué queremos? Que Dios, bueno, Dios lo hace, lo puede hacer, Dios es soberano, pero nos equivocamos si pensamos que la otra persona que no tiene no idea, sino es que además está rechazando incluso a Dios y queremos que esa persona sea sanada. Bueno, puede ocurrir, pero hay un principio bíblico que vemos que se repite una y otra vez, es que la fe es imprescindible. Es imprescindible. ¿Os acordáis? La fe con el Señor Jesús pasaron varias escenas. La fe del centurión, que acudió a Jesús, ¿verdad? Pidiendo sanidad por su siervo. Pero la fe la tenía el centurión. O aquel caso de la fe de los que cargaron, como ayer estábamos explicando, la historia a los niños, la historia de esos 4 amigos que llevaron a su amigo y estaban tan emperrados en que Jesús le podía sanar que tenían fe y bueno, subieron, ya lo sabéis, la historia, subieron encima de las casas, quitaron ahí, no sé qué tenían los tochos, no, porque no había ladrillos, pero lo que fuera, hicieron un agujero y allá llevaron a su amigo paralítico para que Jesús le sanara. La fe de unos trae resultados. O la fe de aquella mujer cananea, que no era judía, cuya hija estaba poseída. Aquella mujer que no tenía conocimientos de la historia o de la religión hebrea, judía, pero tenía fe en que Jesús podía sanar. O el caso del ciego Bartimeo. En fin, hay tantos casos que vemos que Dios obra cuando hay fe, porque es imprescindible para la obra de Dios. Hemos leído Pablo fijando sus ojos, ahora, Pablo fijando en él sus ojos, viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y el hombre, como tenía fe, no se quedó ahí, a ver qué pasa, a ver si alguien me levanta. No, él saltó de su camilla. Ay, es verdad. Bueno, tú ahora tienes... David, por favor, tráenos una de las camillas que los niños fabricaron ayer. Muy interesante. Ayer hicimos un ejercicio muy divertido y ahora si cualquiera de vosotros se cae aquí desmayado no hay problema porque tenemos camillas. Pues aquel hombre dice que saltó y empezó a andar, anduvo. El gran milagro. Viene una camilla. Fijaos. Bueno. Algunos reconocerán, algunos más veteranos, estas son las cortinas del local que teníamos antes. Bueno. Mira. ¿Alguien se atreve? Bueno, ahora tenemos a los niños allí. Con palos de escoba se puede hacer una camilla perfecta, ¿verdad? Bien. Gracias, David. Dejamos aquí. Gracias. Bueno, ese hombre se levantó paralítico,
se levantó de su camilla. Pero ¿cuál fue la reacción de la gente? Bueno, empezaron a justificar, pensar un momento, acordaos de dónde está, en Turquía, tierra de gentiles, tierra de gente no era, cuando decimos gentiles, que no eran judíos, incluso hablaban en otros idiomas, lógicamente, y empezaron a justificar el milagro, lo empezaron a darle vueltas de que los dioses paganos habían hecho esa obra y que aquellos dos que estaban allí y que habían obrado esa cosa milagrosa, pues incluso estaban acudiendo o recurriendo a sus mitologías, a sus dioses, y entendieron que Bernabé lo confundieron con Júpiter, porque Bernabé estaba más calladito, Júpiter el dios Zeus también, equivalente a Zeus, el padre de los dioses, a quien tomaba de vez en cuando, según su mitología, forma humana, y a Pablo le confunden nada más con Mercurio, Hermes, el de la guerra, el que, pues claro, porque era el que más hablaba y por eso dice que lo confundían con dioses. Bueno, empezaron a recibir entonces Pablo y Bernabé toda clase, incluso trajeron toros para hacer sacrificios y muchas cosas, y aquellos que acababan de ver ese milagro empezaron a justificar cosas y a hacer su propia traducción o interpretación de lo que había ocurrido. Y habían confundido la santidad de Dios, el poder de Dios, el mensaje de Pablo, lo habían confundido y lo habían adaptado a sus ideas. Por eso Pablo y Bernabé dicen que rasgaron sus vestiduras, porque ellos decían, no, si nosotros somos hombres como vosotros, no tenéis que adorarnos. Cuando contemplamos esta historia desde la perspectiva de culto a como ocurre en nuestra cultura, ¿no? De culto a los apóstoles, a los santos, a las vírgenes, lo que pasará la semana que viene con todas las procesiones. Es increíble cómo la Iglesia Católica, no solo digo que cierra la vista, sino que tapa la vista a miles y millones de personas. La palabra de Dios ha sido clara desde el principio. Éxodo 30. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y sin embargo, estaban ahí adorando. Por eso Pablo dice, somos hombres semejantes a vosotros, versículo 15. No hay diferencia entre unos y otros. No hay diferencia entre paganos y los cristianos. Ahora, el plus añadido es que los cristianos, los discípulos, los seguidores de Jesús, somos hijos del Dios vivo. Y es esa especificación que hace Pablo, del Dios vivo, del Dios soberano. Y Pablo pasa directamente, sin tapujos, para proclamarles el Evangelio. Y la necesidad de que se conviertan, dice, de las vanidades, de esos pensamientos, de esa manera, de esas costumbres, de esos ritos, que se conviertan de esas vanidades al Dios vivo. Yo no sé si muchas veces nos olvidamos que tenemos un Dios vivo. Porque a veces estamos tan metidos en los problemas que hay alrededor nuestro que nos olvidamos que tenemos un Dios vivo. Y que la conversión sigue siendo hoy de tan necesidad como lo era hace 2000 años con esta historia. La conversión en todo ser humano es vital. Por eso este martes, de una manera especial, ya sabéis, aquellos que podéis venir los martes, este martes hemos ido teniendo diferentes temas de oración, pero este martes vamos a concentrar nuestra oración en los perdidos, una palabra que no se usa mucho, en aquellas personas que no conocen al Señor, que están realmente perdidos, que como yo estaba hace un montón de años,
estaba condenado, porque el pecado me lleva a una situación de alejamiento y de condenación eterna, y podemos estar orando por los perdidos, porque la conversión sigue siendo una realidad. Pedro, el apóstol Pedro, en el pórtico de Salomón, allí en Jerusalén, exhortaba diciendo: arrepentíos, que es el mensaje que decía Jesús. Jesús empezó su ministerio diciendo eso: arrepentíos. Y lo único que hace a través de estos 2000 años es dar el mismo mensaje. Y no nos olvidemos nunca que ese es el mensaje. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan días de gozo, dice, de la presencia del Señor, tiempos de refrigerio. Esto es lo que ha ocurrido en nuestras vidas, o en muchos de nosotros, igual que los tesalonicenses. También le recuerda Pablo a los tesalonicenses, dice: nos hemos convertido de los ídolos al Dios vivo, para servir al Dios vivo. Y dice Dios vivo y verdadero, además. No para servir a un Dios estático, a un Dios impasible, a un Dios lejano, a un Dios aparentemente de yeso y de cartón. Que luego vienen las fallas y las fallas se lo quema todo. En su mensaje, Pablo hace una mención que me parece interesante en nuestro mundo tan digamos, hedonista y materialista. En los versículos 16-17 hace una mención a la intervención de Dios sobre todas las naciones, derramando su bondad. Fijaos, lo he leído antes. Vamos a Hechos 14, versículos 16 y 17. Dice: en las edades pasadas, Dios ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. El libre albedrío. Se habla tanto, ¿no? Dios realmente ha dado total libertad al ser humano, pero sin embargo, aunque ha dado total libertad, dice, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio. Dios ha seguido dando testimonio a pesar de la libertad, del libre albedrío que ha dado al ser humano. Y Dios ha seguido mostrando su grandeza, su protección, su cuidado. Dice, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Pero ese mensaje parecía que no estaba calando en muchos de ellos, ¿no? En otros sí. Dios no ha dejado a la humanidad en estos, digamos, 2000 años, no ha dejado a la humanidad sin testimonio. No lo olvidemos. No ha dejado a nadie sin excusa. Nadie tiene excusa. Y en el mensaje de Pablo a los atenienses, acordaos, en otro lugar, en otro momento, les recuerda a esos paganos que adoraban a dioses, como les dice que les habla o les explica acerca del Dios desconocido al que adoran y que en realidad es el que ha hecho el mundo, es el que lo ha sustentado todo. Es ese Dios en el que vivimos, nos movemos y somos, dice en Hechos, pero es ese mismo Dios que pide a los hombres que se arrepientan. No es un Dios simplemente que está ahí, que lo sostiene todo, como si fueran unas marionetas. No. Dios espera del ser humano ese arrepentimiento. Fijaos, hay una cosa también interesante, es que cuando Pablo predicaba a los judíos, que lo hacía, principalmente él, cuando llegaba a un lugar, se dirigía a los judíos en las sinagogas. Cuando él predicaba a los judíos, Pablo hacía referencia al Dios que conocían, al Dios de Israel, del pueblo. Les hablaba de la ley, les hablaba de los profetas, les hablaba del Mesías y finalmente presentaba cómo todo eso se había cumplido en la persona del Señor Jesús, con su muerte, con su resurrección, con su predicación y cómo era importante el perdón de los pecados acudiendo a este Jesús.
Pero cuando predicaban a los paganos, que no tenían ni idea de la historia de Israel, ni no sabían nada del Mesías, usaba otros métodos, otros razonamientos, hasta llegar al mensaje final, ¿verdad? Y hablaba, como en este caso, hablaba del poder creador del Dios del universo, no como ahora que se habla del universo, ¿no? Como cuando me hablan, sí, lo que el universo te traiga, bueno, pero ese universo tiene nombre y apellidos, tiene nombre y apellidos, no es el universo. ¿Qué es el universo? Es lo infinito, es lo material, es un orden, es infinito, ¿no? Bueno, pues eso, detrás de eso está Dios. Hay nombre y apellidos. Pablo predicaba, en primer lugar, llamaba la atención a las gentes de ese poder creador de Dios, de la relación del hombre con ese creador y, lógicamente, después llevaba al arrepentimiento y a establecer una relación con el creador y presentando la persona del Señor Jesús. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros hoy en día? Buscar maneras de comunicar el mensaje, porque la gente, tú, y sobre todo los jóvenes, ¿tú crees que saben quién era Jesús? Siquiera históricamente, como personaje histórico, ni flowers, ni flores, ¿no? Ni idea. Y tenemos que presentar el Evangelio, al final, decir lo mismo, pero el cómo, que el Señor nos llene de sabiduría, de discernimiento, porque pensamos que las personas a las que les llevamos el Evangelio saben mucho de la Biblia, no tienen ni idea de la Biblia, no conocen nada. Algunos, los más veteranos, pues nos enseñaron quizá, pues eso, el catecismo o poca cosa más, pero las gentes no tienen ni idea. Entonces, yo creo que es bueno que el Señor nos dé esa capacidad de presentar el mensaje en tiempos actuales sin quitar un ápice del contenido, por supuesto. Bueno, hay una reacción violenta de parte de estas gentes cuando escuchan el mensaje, en lugar de estar halagando a Pablo y Bernabé, empiezan una reacción violenta. El mensaje a los ciudadanos de Listra no hacía más que levantar devoción y admiración, pero llegan esos judíos, llegan esos que vienen de otra ciudad donde antes habían apedreado a Pablo, y dice, a este le apedreamos, no escucharle, porque habla de otro Dios. Y claro, la gente se empezaron a actuar de manera violenta. Y lo consiguieron, ¿eh? Qué cambio, tremendo. Y es curioso porque tuvo más éxito de inmediato los ataques de maldad que el de aceptar el Evangelio. ¿Cómo somos las personas, eh? Incluso a veces nosotros, a lo mejor alguno de vosotros no lo sé, pero habéis disfrutado esta mañana de un mensaje, de una alabanza, de un compartir con un hermano o una hermana, y a lo mejor llegáis a casa y tenéis un baño de realidad, incluso de rechazo. Si tú le dices según a quién, ¿no? Le dices, oye, qué bien que le he pasado esta mañana en el culto, y la otra persona puede decir, no eres para tanto, o yo qué sé, o eso que te han dicho te están comiendo el tarro. Hay reacciones muchas veces que son totalmente distintas, porque vienen de fuera, ¿no? Lógicamente, y no experimentan el gozo y el amor de Dios. Pablo, como portavoz, mensajero, fue el primero, dice versículo 19, que enseguida, veis que de manera inmediata, versículo 19, empezaron a tirar piedras. Empezaron a tirar piedras hasta el punto de considerarlo muerto. Y incluso tal era la situación de Pablo que lo consideraron como si estuviera muerto, porque dice que los discípulos, aquellos que ya habían creído, que le acompañaban, lo rodearon y empezaron a orar. Hay quien incluso interpreta esto como que realmente estaba muerto y resucitó. Eso ya no lo sé. Pero lo cierto es de que los discípulos enseguida rodearon y se pusieron a orar por Pablo. Y hubo también otro milagro. O es que Pablo, no sé, es que le habían pegado tanto ya que tenía el cuerpo
acostumbrado al dolor, pero el caso es que Pablo enseguida se recuperó y leemos como hubo un cambio en él. Y todo esto nos lleva a pensar, de lo que estamos hablando, es cómo actúa la fe en la obra de Dios. La fe tanto de Pablo como de Bernabé, como de aquellos discípulos, cómo toda esa fe, toda esa dependencia de Dios hace que hayan resultados. Y hubo después, leemos en versículo 22, que confirmados los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No importa los problemas, no importan las tribulaciones, las pruebas, lo que importa es la fe, porque estamos sirviendo al Señor y vamos a entrar en el reino, o vamos a formar parte del reino de Dios en su cumplimiento total, porque como bien sabéis, o por lo menos así lo entendemos nosotros, uno cuando ya ha creído ya forma parte del reino. Y por eso, mientras tanto, mientras estamos en esta tierra, hemos de ser ciudadanos del reino aquí. Allí hubo un verdadero éxito evangelístico. Otra vez, ¿os acordáis de ¿cómo se llama? Lo que he enseñado antes, ya me falla la memoria. La montaña rusa, gracias Pepi. Ahora está arriba, de nuevo un éxito evangelístico. Hay gente que responde y vemos lo importante que era permanecer en la fe. Les exhorta Pablo a los creyentes a que permanezcan en la fe. En la fe, pero que permanezcan. ¿Qué hubiera pasado si después del linchamiento hubieran decidido volver a Jerusalén? No volvieron a Jerusalén. Uy, aquí no volvemos porque nos tiran piedras. No, ellos regresaron y entonces hubo conversiones. Nada les paró. Todo lo contrario. Si decimos, bueno, estamos celebrando el 15 aniversario, es porque permanecemos en la fe. Unos cuantos permanecemos en la fe y vamos a seguir con la ayuda del Señor. Y no siempre las cosas son fáciles. Por eso fue un tiempo de cosecha, de abundante cosecha, en medio de culturas paganas, donde no había contexto cristiano ni judío. Y fue un tiempo de cosecha. A pesar de que no conocían al Dios de los judíos. Y prueba está que Pablo, cuando acaba este viaje que os he enseñado antes, regresa a Antioquía, de donde salieron, y más tarde a Jerusalén. Y allá explican las cosas que Dios está haciendo entre los gentiles, entre aquellos que no conocían nada ni de Moisés, ni de la historia anterior. Así que el ministerio de Pablo y Bernabé no era solamente de anunciar el Evangelio de Jesucristo, sino también de consolidar la obra. No era aquello de lanzar la semilla, que también, pero también su trabajo consistía en la obra. Y ahora, para acabar, porque eso lo vemos en el versículo 22, ¿no? Como confirmaba, dice, los ánimos. Vemos que cuando regresaron a Listra y a esas ciudades que estaban alrededor, a Iconio y a Antioquía, básicamente cuidaban de 4 aspectos. ¿Verdad? Por un lado, confirmar los ánimos. Los discípulos, como el resto de los seres humanos, somos personas propensas al desánimo. Nos desanimamos con mucha facilidad y sobre todo cuando hay dificultades. Cuando hay dificultades, el desánimo está a la vuelta de la esquina. Y a veces las cosas no vienen como esperamos. Hay días que podemos estar eufóricos, leemos textos que nos entusiasman, hemos vivido una experiencia bonita, nos hemos ido a Ibiza, hemos pasado un buen tiempo y estamos eufóricos. Pero otras veces
una enfermedad, una discusión, una factura de la luz que no puedes pagar, el menosprecio de otra persona, tantas cosas que nos llevan al desánimo con facilidad, ¿verdad? Aún las tentaciones de Satanás, y que si caemos todavía peor y decimos, esto no puede ser, esto todo sale mal, no hay dinero, no tengo apoyo, tantas cosas. Por eso necesitamos animarnos los unos a los otros. Es una exhortación de la palabra. Dice Pablo, decía a los tesalonicenses, animaos unos a otros. ¡Ánimo! Hermano, hermana, ánimo. Que mañana va a salir el sol y que el Señor va a estar contigo, que el Señor va a estar pendiente de ti. ¡Ánimo! Anímame a mí también, que lo necesito, porque eso es la voluntad del Señor. Animaos los unos a otros. La otra cosa que les dice Pablo es permanecer en la fe. La fe no es solo la creencia en Dios. Ni siquiera la fe solo es la creencia en la obra magnífica de la cruz. La fe implica conocimiento, saber en quién has creído, conocimiento de la palabra de Dios. Todo el cuerpo de enseñanza que ha sido revelado por Dios es para que esa fe nos ayude a permanecer. La fe se fortalece en la medida que conocemos más y mejor la palabra de Dios. No hay vueltas, porque no puede ser la fe que dependa de los sentimientos o del estado de ánimo. No. La fe depende de lo que conoces de Dios. Y si no vamos a la palabra, estamos desorientados. En nuestra iglesia amamos la palabra y queremos conocerla mejor. Por eso siempre estamos inventando maneras de acercarnos más a la palabra. ABC, ya sabéis, es arte, Biblia y comunidad, entre otras cosas. Pero la palabra de Dios ha de ser céntrica en nuestra vida comunitaria y personal. Lo hacemos en los grupos de crecimiento, lo hacemos en el discipulado, lo hacemos en la predicación, en el estudio personal. La palabra de Dios es lo que nos va a ayudar a permanecer en fe. Pero también un aviso a tribulación. Dice, un momento. Pablo experimentaba en su propio cuerpo el dolor por causa del testimonio y de la predicación del Evangelio. Sabía que los tiempos iban a ser difíciles. Él mismo había sido un perseguidor de la iglesia. Acordaos, antes de convertirse, él estaba persiguiendo a la iglesia. Y sabía que muchos, por propia experiencia y como perseguidor, sabía que muchos otros creyentes iban a sufrir tribulación, problemas, como ocurrió así, que hubieron muchos mártires, muchos que murieron por la fe en Jesús. Y la iglesia ya había empezado a sufrir persecución. Y también sabía que la tribulación a causa de la fe era la mayor evidencia de que aquellos que la padecían tenían garantizada la entrada en el reino de Dios. Por eso avisaba, cuidado, tribulación te va a venir, problemas te van a venir. No olvidemos nunca, el camino de la salvación es un camino angosto, decía el Señor Jesús, estrecho. Ancho, el de la perdición, pero el camino de la salvación es un camino estrecho. Y es una puerta estrecha también frente al camino ancho que conduce a esa perdición. Y finalmente, la última cosa que les dice Pablo es que cada iglesia debía tener su cuerpo de dirigentes, un equipo de responsables, líderes, ancianos, como ahora les llamaríamos, o pastores. Las iglesias deben ser atendidas por personas que toman responsabilidad, creyentes firmes que solo quieren seguir el ejemplo de Jesús y ayudar a otros a consolidar la obra de Dios. Por eso hablar de diaconías, que estamos en nuestra iglesia desde hace un tiempo, no es para parcelar ministerios, sino es para que todos tengamos oportunidades de servirnos los unos a los otros.
cada paso que damos debe ser para consolidar la obra de Dios. Esa obra de Dios que requiere la fe. Requiere la fe. Y nuestro trabajo principal como creyentes en lo que se refiere a la Iglesia es ayudar a edificar la Iglesia de Jesucristo. Y eso implica, pues, responsabilidad, compromiso, porque, como sabéis, todo el cuerpo, bien coordinado, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, no por obligación. Bien, hermanos, acabo. La fe en la obra de Dios. Dios sigue obrando contigo y sin ti. Dios sigue obrando a pesar, pero quiere contar con cada uno de sus hijos. Y la fe en la obra de Dios es imprescindible para todo creyente, para cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude, sabiendo que el poder no está en nosotros, el poder está en Jesús. Vamos a cantar esta canción, una canción hace muchos años de esta canción, pero nos ayuda también a alabar al Señor y reconociéndole ahora que estamos acabando este culto, pero que sigamos este domingo glorificándole a Él. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?